Sofía tenía 28 años cuando su hermano finalmente dijo en voz alta lo que todos pensaban en silencio. En un segundo, estaba poniendo un tazón de ensalada en la larga mesa de la casa de playa que habían alquilado en Acapulco. Al siguiente, la mano de él se estrelló contra su hombro y la empujó de lado. «¡Muévete! Ve a la cocina», ladró él. Los hijos adoptados no son familia de verdad. Las risas estallaron alrededor de la mesa. Las palabras dolieron más que el empujón, pero el rostro de Sofía no se inmutó. Se enderezó, dejando que el escozor se endureciera en algo más frío. Había pasado años tragándose comentarios como ese. Esta noche no. Al otro extremo de la mesa, su tío se rió entre dientes. «Oye, niña, no te lo tomes tan a pecho. El linaje se queda con la herencia. Así es como funciona». Más risitas. Nadie le dijo que parara. Nadie dijo su nombre para defenderla. Sofía dejó que el silencio se alargara por un latido, luego dos. Su pulso se estabilizó. Sin decir una palabra, metió la mano en su bolso, sacó un grueso sobre blanco y lo dejó caer en el centro de la mesa, de modo que aterrizó entre las manchas de vino y las sonrisas de suficiencia. El sonido que hizo cortó el ruido como el golpe de un mazo. «Quizás quieran llamar a sus abogados», dijo con calma. «Mamá y papá me dejaron esta carta. La reunión para la lectura del testamento es mañana». Las risas murieron a medio aliento, los rostros palidecieron. En ese segundo congelado, mientras todos los ojos se clavaban en el sobre, Sofía finalmente sintió algo que nunca antes había sentido con ellos. «Joder. Antes de que abramos ese sobre y lleguemos a la lectura del testamento, quiero saber una cosa de ti. ¿Qué hora es para ti ahora mismo? ¿Y desde qué parte del mundo estás viendo esto? Dímelo en los comentarios. Quiero ver hasta dónde puede viajar esta historia de familia, traición y venganza». Mientras el sobre reposaba como una bomba en el centro de la mesa, la mente de Sofía regresó a la primera vez que entendió que no era como el resto de ellos. Tenía 7 años cuando escuchó la palabra «adoptada», por primera vez. No de sus padres, sino de la boca descuidada de su hermano. En aquel entonces, Javier era solo un adolescente que cerraba puertas de un portazo y ponía los ojos en blanco ante todo. Pero la forma en que dijo, «ella no es realmente nuestra», trazó una línea permanente a través de cada foto familiar en su cabeza. Sus padres lo habían intentado. Eran ellos quienes asistían a los conciertos de la escuela, quienes se quedaban despiertos hasta tarde ayudando con los proyectos de ciencias, quienes le decían una y otra vez que ella era elegida, que el amor importaba más que la sangre. Pero los niños no siempre escuchan las palabras. Escuchan las pausas, los suspiros, las bromas. Nadie corrige. En las fiestas de cumpleaños, Sofía siempre era la que sostenía la cámara en lugar de soplar las velas. En las festividades, era ella quien recogía los platos mientras los hijos de verdad se tumbaban en el sofá y discutían sobre quién heredaría la casa de Acapulco algún día, hablando por encima de ella como si fuera parte del mobiliario. Cuando sus padres se enfermaron, todo cambió. Y no de la manera que a la gente le gusta idealizar. No hubo un momento mágico en que los hermanos se unieran. Ni un repentino arrebato de lealtad por parte de aquellos que compartían ADN. Uno por uno, todos volvieron a sus propias vidas. El trabajo estaba demasiado ocupado. Los vuelos eran demasiado caros. Los hospitales los hacían sentir incómodos. Sofía fue la que se mudó de nuevo a casa. Empezó a poner alarmas a las 2 y a las 4 de la madrugada. Aprendió a pronunciar los nombres de los medicamentos y memorizó los horarios de los médicos. Algunas noches, cuando la casa finalmente quedaba en silencio, se sentaba en el suelo del cuarto de la lavandería, con el teléfono en la mano, grabando notas de voz que nunca tuvo la intención de que nadie escuchara. Día 18 susurraba. La fiebre de papá ha vuelto. Mamá se disculpó por ser una carga otra vez. Le dije que ella me salvó, pero no creo que se lo crea. Javier no ha llamado en una semana. No sé si se olvidó o si simplemente no le importa. Esas notas de voz se acumularon como un segundo diario. Cada una prueba de quién se quedó y quién no. Cada vez que Sofía revisaba su teléfono y veía una llamada perdida de su hermano o hermana, rara vez era para preguntar cómo se sentían sus padres. Era sobre dinero, seguros, el valor de la casa.
si la casa de Acapulco seguiría disponible después de que todo terminara. Al verlos ahora alrededor de la mesa, con los rostros tensos por un miedo que creían ocultar, podía ver el hilo conductor desde aquellas primeras pullas de la infancia hasta este preciso momento. Durante años, habían tratado su presencia como opcional y su amor como garantizado. Lo único que nunca habían considerado era qué pasaría si ella dejaba de seguirles el juego. ¿Alguna vez has sido tú quien se quedó cuando todos los demás se marcharon y luego los viste aparecer más tarde para reclamar los beneficios? Mantén ese sentimiento en mente mientras escuchas lo que los padres de Sofía decidieron hacer al respecto. Los meses previos a esa cena no fueron solo de agotamiento. Fueron sobre decisiones que determinarían silenciosamente el futuro de todos. Mientras las máquinas del hospital emitían pitidos y los tanques de oxígeno siseaban de fondo, Sofía aprendió a leer el lenguaje del declive. Como un ligero cambio en la respiración de su padre significaba que se avecinaba una mala noche. Como la forma en que su madre le apretaba la mano con más fuerza significaba que había cosas que no se decían. Sus hermanos la visitaban, pero siempre bajo sus propios términos. Javier entraba como una ráfaga con la misma colonia que usaba desde la universidad, soltaba algunas bromas para hacer reír a las enfermeras y luego llevaba a Sofía a un lado para preguntar: «Entonces, ¿qué dijo el abogado sobre el patrimonio? ¿Vamos a tener que vender la casa de Acapulco?». Nunca preguntó cuántas noches había dormido ella en una silla de plástico. Nunca preguntó por los moretones en sus brazos de sujetar a su padre cuando tropezaba. Liliana, su hermana, le enviaba por texto artículos sobre el duelo y el autocuidado, pero de alguna manera nunca encontraba tiempo para hacer un turno de noche para que Sofía pudiera descansar. Cuando aparecía, a menudo era con una bolsa de compras en la mano y una sonrisa forzada y culpable. «No puedo quedarme mucho», murmuraba, ya mirando la hora. «Tengo este evento de networking, pero oye, quizás cuando la casa se venda y las cosas se calmen, podamos hacer un viaje. Necesitarás un descanso». Una tarde, Sofía entró en el garaje y encontró a Javier hablando por teléfono, paseando junto al viejo barco de pesca de su padre. «Sí, hombre. Prácticamente está aquí sin hacer nada», decía. «Podríamos venderlo barato solo para liberar espacio. Papá no lo volverá a usar». Sofía se quedó en el umbral hasta que él la vio. Cuando sus miradas se encontraron, él colgó, molesto. «Relájate», dijo. «Solo estoy explorando opciones. No eres la única que piensa en el futuro». Ella no dijo nada, pero ese día le tomó una foto al barco. Más tarde, cuando desapareció del garaje y el dinero nunca llegó a ninguna cuenta compartida, guardó la foto en una carpeta en su teléfono con la etiqueta «Recibos». Su madre se daba cuenta de todo. Una noche, cuando la casa estaba en penumbra y el televisor murmuraba suavemente de fondo, le pidió a Sofía que se sentara en el borde de la cama. Su voz era débil, pero sus ojos estaban agudos. «Sabes, los queremos a todos», dijo. «Pero el amor no es lo mismo que el esfuerzo. Tú has cargado con más que cualquiera de ellos». Sofía abrió la boca para protestar, pero su madre le apretó la mano. «Tu padre y yo cambiamos el testamento», susurró. «Hay una carta para ti para después». El pecho de Sofía se oprimió. «No quiero nada», soltó. «Solo quiero que te mejores». Su madre sonrió con tristeza, el tipo de sonrisa que la gente reserva para los deseos imposibles. «Mejorar ya no es el objetivo», dijo. «Hacer lo correcto sí lo es. Cuando llegue el momento, lo entenderás, y necesitarás ser valiente». Él sobreapareció una semana después del funeral de su padre, entregado por el abogado de la familia con una mirada que decía más que lo que sus palabras jamás podrían. Estaba sellado con las iniciales de sus padres y una escritura pulcra y precisa en el frente, para Sofía, para ser leído antes de la lectura formal del testamento. No lo abrió de inmediato. En su lugar, lo guardó en el cajón junto a su cama y volvió al agotador trabajo de cerrar cuentas, cancelar citas y fingir que no oía las preguntas cada vez más frenéticas de sus hermanos sobre propiedades, pensiones y activos líquidos. Cada mensaje de voz que dejaban sonaba menos a duelo y más a pánico. Para cuando llegó la cena en la casa de Acapulco, Sofía había leído la carta suficientes veces como para saberse cada línea de memoria y sentir el peso de la decisión que sus padres habían puesto en sus manos. No solo habían escrito un testamento.
Habían escrito un veredicto. El sobre en la mesa no era solo papel. Era evidencia. Era juicio. Eran años de ella siendo invisible, comprimidos en unas pocas páginas legales que finalmente dirían en voz alta lo que todos habían intentado ignorar. Cuando piensas en tu propia familia, ¿para quién se escribiría una carta como esa? ¿Para los que estuvieron presentes o para los que solo llamaron cuando había algo que ganar? El funeral que precedió a todo esto debería haber sido sobre cerrar un ciclo. Pero para Sofía, se sintió más como una prueba que ya sabía que la mayor parte de su familia iba a suspender. La familia eligió Acapulco porque era simbólico. A sus padres siempre les había encantado el océano, la forma en que las olas borraban las huellas al final del día, y alguien había dicho que sería sanador esparcir las cenizas allí. De pie con un vestido negro que ya no le quedaba del todo bien por meses de estrés y comida de hospital, Sofía observaba a los invitados llegar con guisos, arreglos florales y expresiones de tristeza cuidadosamente practicadas. Desde la distancia, la familia parecía unida. Javier estaba cerca del frente, con la corbata perfectamente recta, estrechando manos con ese tipo de asentimiento sombrío que se aprende en las películas. Liliana se movía entre la multitud, abrazando a los parientes con fuerza, con los ojos llenándose de lágrimas en los momentos precisos, siempre con un pañuelo listo. Para un extraño, eran los hijos afligidos haciendo todo correctamente. Pero si alguien se hubiera molestado en mirar más de cerca, lo suficientemente cerca como para ver la forma en que la mandíbula de Javier se tensaba cuando la gente mencionaba las facturas médicas, o como los dedos de Liliana no dejaban de meterse en su bolso para revisar su teléfono vibrante, habrían visto algo más. Cálculo bajo una fina capa de duelo. Durante el servicio, Sofía se sentó entre ellos, con los hombros tensos, escuchando historias sobre la generosidad de sus padres. La gente hablaba de cómo su madre solía deslizar dinero para la compra en los bolsillos de los vecinos, de cómo su padre siempre aparecía con herramientas cuando a alguien se le rompía el fregadero o se le caía la valla. Nadie mencionó las noches interminables que Sofía había pasado en duras sillas de plástico. Nadie mencionó las discretas decisiones financieras tomadas en la mesa de la cocina cuando sus padres se dieron cuenta de que quizás no tenían tanto tiempo, ni tantos hijos verdaderamente presentes, como esperaban. Nadie mencionó el cambio que ocurrió cuando Sofía regresó a casa y los otros se marcharon emocionalmente. Cuando el pastor terminó de hablar y la ceremonia de las cenizas concluyó, la multitud se dirigió hacia la comida, formando pequeños grupos, viejos amigos en una esquina, primos lejanos en otra, compañeros de trabajo en una tercera. Sofía se acercó al borde de la terraza para recuperar el aliento, con las manos aún temblorosas por haber sostenido la urna momentos antes. Detrás de ella, las voces subían y bajaban, y el duelo se transformaba lentamente en algo más familiar. Chismes. La casa sola debe valer una fortuna, susurró una prima, lo suficientemente alto para que ella lo oyera. Y no te olvides de las inversiones, respondió otra. Siempre fueron inteligentes con el dinero. Oí que se reunieron con su abogado el año pasado. La espalda de Sofía se enderezó. Oyó la voz de Javier abrirse paso, en un tono bajo, pero no lo suficiente. Sí, es complicado, le decía a un pequeño grupo de parientes que se inclinaban con avidez. Estamos hablando con el abogado. Averiguaremos qué hay que vender. La casa de Acapulco, la casa principal, quizás el barco. Hay mucho que resolver. Sofía ha estado manejando el papeleo, pero nos aseguraremos de que sea justo. Esa palabra, justo, tenía un sabor venenoso. Justo habría sido que alguien más hiciera aunque fuera un turno de noche en el hospital. Justo habría sido que se perdieran una reunión o una fiesta para sentarse junto a la cama de su padre mientras él lloraba por un dolor que era demasiado orgulloso para calificar por encima de un 5. Justo habría sido que corrigieran a su tío años atrás cuando bromeó por primera vez diciendo que ella tenía suerte de estar allí porque era adoptada. En cambio, ahí estaban, representando el duelo para una audiencia mientras trazaban silenciosamente la división de la propiedad como generales planeando una campaña. Durante el velatorio que siguió, la discrepancia entre la imagen y la realidad se hizo imposible de ignorar. Platos de comida quedaban a medio comer mientras pequeños grupos de parientes se inclinaban para intercambiar rumores a medio formar sobre fideicomisos y cuentas de jubilación. Algunas personas se acercaron a Sofía para preguntarle si estaba aguantando bien,
pero sus ojos se desviaban constantemente más allá de ella hacia Javier y Liliana, como si las verdaderas respuestas estuvieran con los hijos biológicos. Algunos hicieron preguntas vagas sobre lo que vendría después, esperando que ella revelara accidentalmente cifras. Ella dio respuestas educadas y cortas y vio cómo sus rostros se desilusionaban cuando no les entregaba un guión. Desde el otro lado de la sala, vio a Javier y Liliana acurrucados con su tío, con las cabezas juntas, las voces bajas pero intensas. De vez en cuando, uno de ellos miraba hacia ella y luego apartaba la vista rápidamente, de la misma manera que alguien mira una puerta cerrada que tiene toda la intención de derribar más tarde. Su tío gesticulaba bruscamente hacia el techo, luego hacia el suelo, hablando claramente de casas, patrimonio, de dividir las cosas lógicamente. Nadie en ese pequeño círculo parecía particularmente destrozado por la pérdida. Parecían preocupados por ser excluidos de algo que creían que les pertenecía por defecto. Ese fue el momento en que Sofía entendió verdaderamente lo que sus padres habían hecho. Cuando pusieron esa carta sellada en manos del abogado, no solo habían actualizado el papeleo. Habían escrito un veredicto sobre años de comportamiento que nadie pensó que importaría. El sobre que esperaba en el cajón de Sofía en casa no era solo un secreto. Era un marcador. De pie allí en el velatorio, viendo a sus hermanos practicar su duelo para la multitud mientras calculaban su futuro a sus espaldas, se dio cuenta de que sus padres habían previsto exactamente esta escena. Habían sabido que sus muertes expondrían cada grieta que la familia intentaba tapar con fotos navideñas. Habían elegido a una persona para que guardara la evidencia de lo que todos habían hecho realmente cuando importaba. Si un extraño hubiera entrado en ese velatorio y hubiera visto a Sofía de pie sola cerca de la terraza mientras sus hermanos planeaban estrategias con el tío que bromeaba sobre el linaje, ¿a quién habrían creído que merecía la herencia? A los que se aferraban a su ADN, o a la que realmente había secado las lágrimas de sus padres y limpiado su sangre de los azulejos del baño a las 3 de la mañana. De vuelta en la cena en la casa de Acapulco, minutos después de que el sobre cayera en el centro de la mesa, la actuación que su familia había estado perfeccionando durante meses finalmente comenzó a resquebrajarse. Por un instante, nadie se movió. Los únicos sonidos eran el lejano estruendo de las olas, el leve chisporroteo de la parrilla y la respiración irregular de personas que de repente se dieron cuenta de que ya no controlaban la narrativa. Entonces todo estalló a la vez. ¿Qué se supone que significa eso?, exigió Javier, arrastrando su silla hacia atrás con tanta fuerza que casi se cae. Su rostro se enrojeció de furia. La compostura practicada del funeral había desaparecido por completo. Desde cuando recibes cartas secretas, la voz de Liliana salió más aguda y delgada de lo habitual, como si estuviera demasiado tensa. ¿Por qué mamá y papá te enviarían algo a ti sin decírnoslo? Sus dedos, todavía con la manicura del funeral, retorcían la servilleta frente a ella hasta convertirla en un nudo apretado. Sofía no se sentó. Le gustaba la nueva perspectiva de mirar la mesa desde arriba en lugar de desde abajo. Si os lo dijeron, dijo, manteniendo la calma en su voz incluso cuando el calor subía por su pecho, solo que no con palabras que escucháis. Cuando la mano de Javier se lanzó hacia el sobre, ella lo deslizó más cerca de sí misma con un movimiento pequeño y controlado. No lo hagas, advirtió en voz baja. No tienes derecho a tocar algo que ellos me confiaron. Su tío intentó suavizar las cosas con una risa que no terminó de cuajar. Vamos, niña. Estás asustando a la gente, dijo, levantando las manos en lo que debió pensar que era un gesto tranquilizador. Somos familia. Sea lo que sea, podemos resolverlo juntos como siempre hemos hecho. Sofía giró la cabeza y lo miró a los ojos. Dijiste que el linaje se queda con la herencia, le recordó, con la voz aún serena. ¿Estás seguro de que quieres hablar de juntos, ahora que crees que podrías estar en el lado equivocado del papeleo? Un murmullo bajo recorrió la mesa. Los teléfonos que habían estado fuera antes para hacer fotos del atardecer y de la comida ahora se sostenían más cerca de los regazos, grabando en silencio. Algunos primos se inclinaron hacia adelante con los ojos muy abiertos, sintiendo algo más grande que un drama familiar ordinario. Otros de repente encontraron un gran interés en sus platos, reacios a ser vistos tomando partido de manera obvia. Estás siendo dramática, espetó Javier, aprovechando la oportunidad. Si esto es algún tipo de chantaje emocional porque tú hiciste el papeleo aburrido y nosotros no, eso no va a funcionar.
Todos perdimos a nuestros padres, Sofía. No te llevas un premio especial por ello. Ahí estaba, la historia reescrita que había estado ensayando en su cabeza, donde el esfuerzo de todos se equilibraba mágicamente una vez que el patrimonio entraba en juego. Sofía inclinó la cabeza ligeramente, casi como si estuviera estudiando a un extraño. ¿De verdad?, preguntó en voz baja. Todos los perdisteis. ¿Dónde estabas cuando papá se cayó en la ducha y tuve que sacarlo de la bañera yo sola? ¿Dónde estabas cuando mamá se disculpó por respirar demasiado fuerte por la noche porque pensaba que me mantenía despierta? ¿Dónde estabas cuando vendiste su barco a sus espaldas y le dijiste a tu amigo que lo mantuviera fuera de los registros? El color desapareció del rostro de Javier tan rápidamente que fue casi impresionante. No sabes de lo que estás hablando, tartamudeó. Eso no fue. Estás tergiversando las cosas. Solo estaba tratando de gestionar. Tengo las fotos, interrumpió Sofía, su voz todavía nivelada pero con un filo de acero. Tengo las fechas. Tengo los mensajes de texto donde escribiste, Sofía se encargará de lo emocional. Yo me encargaré del dinero, jajaja. Y aquellos donde le dijiste a tu amigo que, simplemente hazme una transferencia por SPI. No lo pongas en nada oficial. ¿Quieres que los lea en voz alta ahora? ¿O deberíamos guardarlo para el abogado mañana? Un suave jadeo recorrió la mesa. Liliana miró de uno a otro, con el pánico extendiéndose por su rostro como una mancha. Vale, todos. Podemos calmarnos, dijo, con la voz temblorosa ahora. Esto se está yendo de las manos. Estamos en una cena. La gente está mirando. Los vecinos probablemente pueden oír. Bien, respondió Sofía. Deberían oír. Me vieron meter a mamá en el coche a las 4 de la mañana. Me vieron volver a casa con las pulseras del hospital todavía en la muñeca. Os vieron llegar tarde con café y marcharos temprano para tomar algo. Quizás es hora de que vean el resto de la historia en lugar de solo vuestro resumen de lo más destacado. Metió la mano en el bolsillo, desbloqueó el teléfono y tocó la pantalla. Una voz familiar llenó el aire, delgada, cansada, pero lo suficientemente clara como para cortar cada excusa susurrada. La voz de su madre. Si estás escuchando esto, comenzó la grabación, haciendo que toda la mesa se estremeciera. Significa que no fuimos lo suficientemente valientes para decirlo en voz alta mientras todos seguían fingiendo. Sofía, tú eres la que se quedó. No dejes que te hagan sentir pequeña por eso. Sabemos lo que cada uno de vosotros ha hecho. Las palabras quedaron suspendidas allí, imposibles de devolver al silencio. Javier se abalanzó sobre la mesa para coger el teléfono, pero dos primos, actuando por reflejo y curiosidad morbosa, le sujetaron los brazos lo suficiente para frenarlo. Nadie quería que la grabación se detuviera. Liliana miró fijamente el dispositivo como si pudiera incendiarse. «Grabaste a mamá», susurró, con el horror y la fascinación entrelazados. «Se grabó a sí misma», respondió Sofía. «Yo solo le di a guardar y no lo borré cuando os hizo sentir incómodos». La habitación de repente se sintió más pequeña, el aire más pesado. Esto ya no era solo sobre dinero. Se trataba de qué versión del pasado sobreviviría una vez que se leyeran los documentos legales. Javier inspiró profundamente, luchando por recuperar el control. «¿Crees que una carta y un par de grabaciones van a cambiar algo?», se burló, pero había un temblor bajo la bravuconería. «El testamento es el testamento. Todos sabemos cómo funciona esto. No puedes simplemente robar lo que es nuestro porque se te da bien el papeleo y las notas de voz». La sonrisa de Sofía no llegó a sus ojos. «Sigues diciendo que sabes cómo funciona esto», respondió. «Y, sin embargo, de alguna manera todavía no entiendes que mamá y papá nunca hicieron nada a medias. No solo cambiaron el testamento. Documentaron por qué, por escrito y con sus propias voces. Se aseguraron de que no hubiera confusión sobre quién cargó con el peso y quién apareció justo a tiempo para la lectura del testamento». Alrededor de la mesa, los parientes se removieron en sus asientos, el peso de esas palabras presionándolos. La idea de que existiera un registro escrito y grabado de las acciones e inacciones de todos era más aterradora que cualquier cifra asociada a una cuenta bancaria. Significaba que si el asunto llegaba a los tribunales, no se trataría solo de vacíos legales.
Se trataría de a quien creería el juez cuando la historia de esta familia quedara al descubierto. Si hubiera una cámara en la mesa de tu familia ahora mismo, grabando cada broma, cada desdén, cada, relájate, somos familia, ¿seguirías tan seguro de lo que crees que mereces más adelante? ¿O la repetición contaría una historia muy diferente cuando finalmente fuera el momento de abrir el sobre? A la mañana siguiente, la sala de conferencias del abogado de la familia no se parecía en nada a la casa de Acapulco. Atrás quedaron las guirnaldas de luces y el olor a comida a la parrilla. En su lugar, había bombillas fluorescentes, una larga mesa pulida y una pila de carpetas que parecían más pesadas de lo que deberían. Sofía se sentó en un extremo, con el sobre abierto frente a ella, su contenido ya grabado en su memoria. Javier y Liliana se sentaron enfrente, con su tío entre ellos como una especie de portavoz no oficial del linaje. Algunos parientes clave habían insistido en venir para dar apoyo, pero todos sabían que en realidad estaban allí por el espectáculo. El abogado se aclaró la garganta. Sus padres actualizaron su plan patrimonial hace 18 meses comenzó. Solicitaron que se entregara una carta personal a la señorita Sofía antes de esta lectura, lo cual ya se ha hecho. Hoy estamos aquí para repasar el testamento formal. Javier se reclinó, tratando de parecer relajado. Liliana jugueteaba con una pulsera, el metal haciendo un suave clic contra la madera. El testamento original de sus padres dividía el patrimonio en partes iguales entre sus hijos, continuó el abogado. Sin embargo, después de su diagnóstico y el posterior periodo de cuidados, decidieron que ese acuerdo ya no reflejaba la realidad de la dinámica de su familia. La palabra, dinámica, cayó como una piedra. El abogado abrió una carpeta, se ajustó las gafas y comenzó a leer. A nuestros hijos recitó, os queremos a todos, pero el amor no borra las acciones, y las acciones tienen consecuencias. Durante los últimos años de nuestras vidas, Sofía se convirtió en nuestra cuidadora principal. Puso su carrera, su salud y su futuro en pausa para cuidarnos cuando nadie más lo haría. Este sacrificio no se puede medir en pesos, pero será reconocido. Un murmullo recorrió la sala. Javier le lanzó a Sofía una mirada que era mitad furia, mitad incredulidad. Los ojos de Liliana se llenaron, pero no de pena. Con efecto inmediato prosiguió el abogado, la casa familiar, todas las cuentas de inversión y la mayoría de los activos líquidos serán transferidos a Sofía. Ella será la única propietaria de la casa y de la propiedad en Acapulco. Además, tendrá plena autoridad sobre cómo se utilizarán nuestros fondos restantes para continuar nuestro legado. Javier golpeó la mesa con la mano. Esto es una locura, ladró. Nunca nos dejarían fuera de esa manera. Somos su sangre. Tenemos derechos. Anticiparon esa reacción, dijo el abogado con calma. Hay un anexo, levantó otra página. A nuestros hijos biológicos, leyó, no os desheredamos por despecho. Os hacemos responsables. Cada uno recibirá un modesto fideicomiso pagadero solo si cumplís las siguientes condiciones. Debéis completar un número determinado de horas de servicio comunitario en roles de cuidado durante los próximos 3 años. Y debéis formar parte del consejo asesor de la fundación que Sofía decida crear en nuestro nombre, bajo su liderazgo. Si os negáis, los fondos revertirán por completo a esa fundación. Silencio. Luego Javier se rió, un sonido áspero y amargo. Así que ahora tenemos que trabajar por nuestra propia herencia, se burló. ¿En serio esperan que pase mis fines de semana cambiando cuñas para acceder a lo que debería ser mío? En serio lo esperaban, dijo Sofía en voz baja. Me vieron hacerlo gratis. También hay una nota aquí sobre la venta de ciertos activos, añadió el abogado. Específicamente, el barco de pesca. La bravuconería de Javier flaqueó. ¿Qué nota?, exigió. El abogado leyó. Somos conscientes de que ciertos artículos se vendieron sin nuestro consentimiento ni el conocimiento de Sofía. Hemos ajustado regalos y asignaciones anteriores en consecuencia. Cualquier anticipo informal tomado del patrimonio por nuestros hijos biológicos se considera por la presente definitivo. No será compensado en ninguna otra parte. En otras palabras, el dinero que Javier se había embolsado del barco era el único dinero que vería si rechazaba las condiciones. La sala bullía con comentarios susurrados. Los primos intercambiaron miradas, algunos sorprendidos, otros sombríamente satisfechos.
El tío que había bromeado sobre el linaje evitó la mirada de Sofía por completo. «Podrías impugnar esto», le murmuró a Javier. «Podemos argumentar influencia indebida». Estaba sola con ellos. Podría haberlos presionado. Sofía se inclinó hacia adelante, con voz firme. «Adelante», dijo. «Llévalo a los tribunales. Entonces podremos reproducir las grabaciones, las notas de voz, los mensajes donde hablabas de echarme la responsabilidad a mí, los textos sobre la venta del barco, los testimonios de las enfermeras». ¿De verdad quieres que un juez escuche todo eso? Por primera vez, la ira de Javier se resquebrajó y se convirtió en miedo. Miró al abogado, a los papeles, a sus propias manos. «Esto es chantaje», susurró. No respondió Sofía. «Estos son consecuencias». No se estaba regodeando. No exactamente. La satisfacción que sentía era más aguda que la alegría, más cercana a la justicia. Sus padres no le habían pedido que perdonara. Le habían pedido que fuera valiente. Y ser valiente en esa sala significaba no retroceder cuando las personas que habían despreciado su dolor, finalmente sintieran un poco del suyo propio. Si tus padres hubieran dejado un testamento que recompensara el esfuerzo en lugar de la sangre, ¿eso ayudaría a tu familia o la haría estallar como ésta se estaba desmoronando ahora mismo? En los meses posteriores a la lectura del testamento, la historia no terminó. Cambió de forma. La casa de Acapulco, que alguna vez fue el telón de fondo de vacaciones familiares y comentarios pasivo-agresivos, se volvió silenciosa bajo el control de Sofía. La recorrió habitación por habitación, decidiendo qué conservar, qué donar y qué vender. Cada decisión se sentía como una línea trazada entre la vida a la que había sido forzada y la que finalmente se le permitía construir. Con la ayuda del abogado, estableció la fundación que sus padres habían imaginado. Se centró en el apoyo a los cuidadores familiares, personas que, como ella, habían puesto sus propias vidas en pausa para cuidar de otra persona. Las subvenciones pagaban cuidados de relevo, terapia y asesoramiento legal. La junta se reunía una vez al mes en el mismo comedor donde su hermano la había apartado de la mesa. A la cabeza de esa mesa ahora se sentaba Sofía. Los asientos a los lados estaban técnicamente reservados para Javier y Liliana, en caso de que decidieran cumplir las condiciones vinculadas a sus fideicomisos. Durante un tiempo, permanecieron vacíos. La noticia sobre el testamento se había extendido, y no de la manera que Javier había esperado. Los amigos que una vez se habían reído de sus bromas sobre exprimir la herencia ahora evitaban el contacto visual. Algunos se pusieron en contacto con Sofía en privado, disculpándose por las veces que habían seguido el juego con las bromas sobre el linaje. Otros simplemente desaparecieron del chat grupal familiar, reacios a tomar partido en voz alta, pero ajustando silenciosamente sus lealtades. Javier intentó contraatacar al principio. Hubo correos electrónicos furiosos, luego otros más fríos y cuidadosamente redactados, claramente escritos con un posible juez en mente. Pero cada vez que hablaba con un abogado, la respuesta era la misma. El testamento era sólido. Las pruebas, si se llevaban a juicio, no lo harían parecer una víctima. Finalmente, los correos electrónicos cesaron. Meses después, apareció en una reunión de la fundación, vestido con un traje que no le quedaba tan bien como antes. Llegó temprano por una vez y se quedó en el umbral hasta que Sofía levantó la vista de sus notas. «¿El asiento sigue libre?», preguntó, señalando con la cabeza una silla vacía al lado de la mesa. Sofía lo estudió. Todavía había arrogancia en la inclinación de su barbilla. Pero también había algo más. Cansancio, tal vez, o la creciente conciencia de que el mundo ya no giraba en torno a lo que él creía merecer. «Las condiciones no han cambiado», dijo ella. «Reuniones de la Junta, horas de servicio, sin atajos». Lo se murmuró. «El dinero escasea. Y mi abogado dice que esta es la única manera». No era la disculpa que una vez había fantaseado con escuchar, pero era más honesto de lo que sus bromas sobre la sangre habían sido jamás. «Entonces siéntate», respondió ella. «Escucha antes de hablar». Liliana llegó unas reuniones más tarde. Su caída había sido más silenciosa, oportunidades perdidas, amistades tensas, una creciente conciencia de que las invitaciones que antes daba por sentadas ya no llegaban.
No discutió cuando Sofía le entregó el horario de voluntariado para el centro de cuidados con el que la fundación colaboraba. La primera vez que Liliana ayudó a un extraño agotado a rellenar formularios para cuidados paliativos, llegó a casa y lloró. No las lágrimas bonitas y listas para la cámara que también había sabido mostrar en el funeral, sino sollozos crudos y desordenados que no tenían a dónde ir. Sofía no corrió a consolarla. Tampoco removió la herida. Dejó que el trabajo hiciera lo que se suponía que debía hacer, enfrentarlos con la realidad que se habían negado a ver cuando eran sus propios padres los que yacían en las camas del hospital. La venganza, se dio cuenta Sofía, no siempre tenía que parecerse a alguien perdiéndolo todo y marchándose solo. A veces se parecía a obligar a la gente a sentarse con las consecuencias de sus elecciones una y otra vez hasta que la historia que se contaban a sí mismos ya no coincidía con la verdad. Los fideicomisos solo se pagarían si Javier y Liliana completaban el periodo completo de servicio y trabajo en la Junta. Si lo lograrían hasta el final, estaba por verse. Sofía sabía ahora que la lucha de ellos ya no era su responsabilidad. Su deber había sido para con sus padres, honrar lo que habían escrito y por qué. Una tarde, después de una larga reunión de la Junta, se quedó sola en la terraza de la casa de Acapulco, el mismo lugar donde una vez había estado de pie con un plato en las manos y un nudo en el estómago. El océano se veía igual, pero ella no. La chica que solía prepararse para el impacto cada vez que alguien hacía una broma sobre ser adoptada, había sido reemplazada por una mujer que entendía exactamente cuánto había importado su presencia. Pensó en otras personas viendo esta historia desarrollarse en una pantalla en algún lugar. Personas que habían sido apartadas en sus propias mesas familiares, a las que se les había dicho de 100 maneras diferentes que eran menos. No tienes que esperar a que alguien más escriba tu valor en un testamento. Puedes empezar a actuar como si ya fuera verdad. Si estuvieras en el lugar de Sofía, ¿habrías hecho lo que ella hizo? Dejar que el testamento se mantuviera, hacerlos trabajar por cada peso y construir algo que sobreviviera a toda la mezquina crueldad. ¿O habrías tomado el camino fácil, dividido todo en partes iguales y fingido que los años de falta de respeto nunca ocurrieron? Dime en los comentarios qué final crees que es la verdadera justicia en una familia como esta y si el linaje por sí solo debería ser suficiente para decidir quién recibe la herencia.